Hola, hola, buenas, hemos vuelto, estoy refrescando por aquí, seguís por ahí algunos, lo siento chicos. Ay, Dios mío, me van a matar, no sé si estaré solo ahora, se ha ido todo el mundo, o qué ha pasado. A ver si estamos o no estamos, ya no me fío, voy a comprobar. Madre mía, vaya tela, tío. Vaya tela. ¿Estamos o no estamos? Vaya tela. Sí que estamos. Vale, sí, claro, se habrá ido un montón de peña, 𝗦𝗁 Buenas, no sé si me llegaste a oír, te saludé, pero justo se cortó, tío. Vaya plan, macho. Y le decía a Diego Las que cuente con mi hacha, le decía. Bien, lo siento, chicos. Lo siento, ya os digo, es cosa de Yoigo. La madre que los parió. Vamos a las carreritas, que es donde nos quedamos. Vale, el tema es ese, que aparte del ancho de banda, que pueden hacer que se vea peor, a mí eso no me suele ocurrir. O sea, a mí no me suele bajar internet, hay veces sí, pero no apreciable, digamos. Pero ellos hacen una serie de cambios que requieren bajar, tirar la conexión, y lo hacen tan a gusto, ¿eh? No se cortan ni un pelo. Entonces, claro, me cambia la identidad, me cambia la IP, dice peta todo, porque claro, aparte la conexión entre OBS y Twitch se rompe completamente, claro, es que estás jodido, se va todo. No, problemas técnicos no, problemas con Yoigo. O sea, no, lo que es el directo va bien y todo esto, pero Yoigo pues me está jodiendo y me voy a cambiar, porque ya les he avisado varias veces, te quejas y deja de pasar, y luego al tiempo te siguen dando. Entonces, claro, es una putada porque es súper perjudicial. En fin, una lástima, una lástima. Vamos a seguir. Es horrible, tío. En cuanto peta algo, dice la peña, vamos, que es lógico, ¿no? Pero no es justo, tío. No es justo para nada. No es justo para nada. Vale, bueno, esto era la transición, vale. Vaya tela, tío. Me ha entrado hasta calor, me quita la sudadera, me ha calorado y todo. Has provided a number of limited opportunities to content teams to afford them chances they might not otherwise have been able to utilize. And for members of the EU Sandbox 1 team, that means getting to continue an initiative started earlier this year to research community-created racetracks in the Stanton system and find new ways to incorporate them officially into the... Creo haber oído eso, dice Core. Hombre, cada vez que se corta, cuando el router reengancha con el ISP, te van a dar una IP nueva. Pero claro, sé que cambia antes del corte, o que el cambio es lo que origina el corte, porque dice OBS que no se reconocen. Es que no recuerdo cómo es el error porque lo he cerrado. Pero que cambia, al cambiar, o sea, no tienes la misma identidad, digamos. Y o sea, a Yoigo utiliza eh, toda la infraestructura de Movistar, vamos, de Telefónica. Y claro, como que cogen de ahí, como que alquilan secciones, por decirlo vulgarmente. Y ya os digo que hacen ciertos cambios que involucran que te tiren internet directamente a la mierda. Ya vi el insight, dice Sufiera, que está guapísimo. Vamos a ver lo de las carreras. Que esto es ver los circuitos, no tiene más. Inspiration from one of the racetracks built by the community, which was the Grim Prospects racetrack on the Star Citizen Racing Discord, I believe. Vale, que se han basado en un circuito que hizo la comunidad.
So there are some on there that are exact. We've taken, direct copies of those tracks, but the yellow one is a little bit different because we've moved it slightly away from 𝗦𝘁 into an adjacent asteroid field. So our designer in DE, 𝗦𝘁 Vale, sí, bueno, que la han movido de sitio, pero que, ya os digo, esto no, lo mismo nos da que nos da lo he's mismo. taken, a course and he's made it for the players to play. I think it's just really nice to have more space. Mola más el de cargo, joder, pero llevamos un par de insights muy buenos. Bueno, llevamos varios ya, llevamos una pila de insights bastante guays. POIs, we have, attraction Aunque haya habido algunos patateros entre medias, pero joder, no nos podemos quejar tampoco. like 𝗦𝘁, but we need more in the surrounding vicinity. So, it might be a case of where you're just flying through the asteroid ring in yellow, trying to get to the planet's surface, and you come across something like this. And we've really built up the structures with refinery modules and cargo modules that we've used before. So it's a nice point of interest, and also it looks cool. We're using lots of the natural formations of the rocks themselves and also asteroid tethers and stuff like that are already in the game. Those are our natural checkpoints for the race. Está bien eso, que lo están reutilizando básicamente tanto los asteroides como tal, como otros elementos de los mapas que ya conocemos. Y claro, al estar integrado ahí entre los asteroides, pues quedan puntos de checkpoint, ¿no? Por los que pasar en las carreras, que quedan naturales, ¿no? I think it's really cool that we have a community that we can take Queda integrado todo. inspiration from and build something of our own. As much as we play test, as much as we spend time in the engine, the players are the ones who are spending hours and hours. Que conforme trabajan en el motor y van haciendo las pruebas, pues los testers se involucran Their más, skills and thinking refinan sus new habilidades activities to do. So, for y piensan en nuevas actividades que se pueden hacer. example, with the 𝗦𝘁 racetrack, it was quite bare. They were just racing around. La Green Prospect esa que dice es lo del circuito de los jugadores. So, for example, with Que hicieron the los jugadores. 𝗦𝘁 racetrack, it was quite bare. They were just racing around a pre-memorized route, going around all of these asteroids. But now we can really delineate that race, and we can art it up and make it look pretty as well. So people have. Vale, sí, que la han delineado mejor, porque imagino que esto suele pasar en carreras de este tipo en todos los juegos, que no sabes por dónde va el circuito realmente. Entonces espero que esté bastante claro todo. Delineate that race, and we can art it up and make it look pretty Rate Scarlett, muy buenas tardes. as well, so people have more memorable moments to talk about. Vale, sí que esperan que la gente tenga más momentos memorables, ¿no? De los que hablar. From 𝗂𝘶, named for the oldest of three siblings featured in the now classic 24th century children's morality tale, 𝗦𝘁, which you can read in its entirety on the RobertSpaceIndustries.com website. Shout out to the narrative team. We move to 𝗦𝘁, named for the ancient Greek muse of music, the smallest and perhaps most barren of 𝗦𝘁's 3 moons. What I'm currently working on now is the racing track on 𝗦𝘁. It's called 𝗦𝘁. I believe it was actually from the Cuando pone utopía es euterpe, ¿vale? Básicamente. 𝗦𝘁. It's called 𝗦𝘁. I believe it was actually from the community originally. And what we did is we took that. Capitán, comandante. Capitán en más. En la opción de subtítulo hay una que dice traducción automática y se puede poner en español, pero es que era tan mala la traducción, tan horrenda, que es peor porque me pierdo, tío. Pues aquí lo de utopía, pues bueno, sabes de lo que está hablando, pero cuando está en español es que hay frases que no tienen ningún sentido, ¿eh? Ascendiendo a capitán, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? I believe it was actually from the community originally. And what we did Mucha gente le pasa, ¿eh? Capitán, digo, capitán, ¿por qué? is we took that initial bare-bone structure and we basically created Saben que es algo de eso, pero no ajustan el tiro. using the 𝗦𝘁 prefabs and assets. Is we actually created like a little research facility base. Vale, con esto pasa igual, con los recursos que ya hay de 𝗦𝘁. Pues han creado esta zona, ¿no? Este facility.
we've kept the path as close as we could to the initial community racetrack, but what we've done is we've added bits of flavour in from structures to fly past, structures to fly under. Sí, le quieren agregar sabor, ¿no? Que tenga más gracia. Porque para mí eres el mejor de los streamers que he visto de Star Citizen. Y por eso es capitán. Bueno, pues me alegra oír eso, hombre. No es una competencia, somos todos un grupo de colegas, tío. Hay que verlo así. Si tienes tu preferido, pues fantástico. Pero ya te digo que no quiero que dé la sensación de que fuera esto una competencia, ni mucho menos. La variedad está al gusto, se dice, ¿no? Dice Core, me acostumbro a perderte, ¿no? Con los rangos militares. En cada país aparte va distinto y tal. El comandante es cualquiera que lleve una nave, es como lo de capitán de barco. Tú tienes una pequeña embarcación y eres el capitán. No tiene por qué ser algo militar, ni siquiera, ¿vale? Y en Elite, por ejemplo, toda la gente son comandantes, porque comandan naves, ¿no? Las pilotan y las hacen con la nave lo que quieren, ¿no? Están al cargo de la nave, entonces son comandantes todos. And then we've done a bit of a lighting pass to kind of help navigate the player. Esto está muy bien, ¿eh? Que haya luces para poder orientarse cuando sea de noche. Around this space, but without feeling like the intention beforehand was meant to be for racing. It was meant to be this kind of... Vale, que aunque te sirvan para la carrera, para orientarte, no da esa sensación, sino que está hecho más como para que sea un sitio realista, ¿no? Kind of facility with like long struts coming out and kind of good. There's good vantage points as well for like when the players come together, that we have little landing pad spots that where you could group up, get together, you could watch your teammates flying around, trying to beat one another kind of competitively. Muy guay, esto me mola mucho. Solo 7 días, Corsair, dice Diego Las. Poco a poco. Vamos por partes. Es que viene mucha traca, ¿eh? Viene la IA y luego el parche. O sea que fantástico, tío. Sí, pero por ejemplo en Star Trek, Kirk es capitán y Spock es comandante y me lío. Claro, pero tú acuérdate de que Kirk es más que Spock, digamos. Entonces así sabes cuál es el rango más alto, que es capitán. Es más alto que comandante. Se vienen cosas guapas, sin duda, ¿eh? Esto que están diciendo ahora es que, claro, que han añadido zonas... Aquí se veía una, me ha parecido ver una. Zonas de aterrizaje, ¿no? Pads. Entonces tú puedes llegar ahí, tú pon que corre, yo qué sé, Suffier y Core, y vas a ver la carrera que van a echar. Pues te acercas ahí, aterrizas. Mira, ahí se ve. No sé si se referirá a estas zonas y como está nevado está así, pero me da a mí que sí, ¿eh? Que esto podrían ser pads. Lo que pasa es que no se ve, como está lleno de nieve, no se ve. Pero claro, tú dejas aquí la nave y si la carrera pasa por aquí, pues puedes verlo ahí en primera persona. Está genial. Claro, ahí se ve. Ahí está la nave aterrizada, aquí a la izquierda. A la derecha, perdón. Y estos son los edificios que veíamos antes. Y por aquí vienen los de la carrera. Me mola, porque puedes hacer ahí una quedada brutal y hacer eventos, tío. Metes ahí a 50 tíos de cachondeo y los otros corriendo. Eso puede ser maravilloso. Oye, cuando termines tú de correr, aterrizas ahí y ves a los demás. Está guay. Tons of PLIs, and I think, to be honest, this new space, this hay que practicar, Core, hay que practicar. New location is going to be one of the key locations on this moon. A mí los que hay ahora en el arena me agobian porque, claro, tienes que pasar justo por el círculo y es muy jodido, no sé si lo habéis intentado, pero es muy jodido. Con doble joystick no he probado, pero con palanca le dediqué su tiempo y es difícil.
Now, these two new racetracks on 𝗬𝗏 and 𝗬𝘁 make up only a third of the community creations being canonized in the upcoming Alpha 3.18. And we're going to be showcasing even more being created by our partners at Turbulent on tomorrow's Star Citizen Live. But before we leave the topic this week, here's a brief visual teaser of EU Sandbox 1's third track this patch on the surface of 𝗏 on the outskirts of Area 18. Vale, un pequeño adelanto del circuito de Área 18, ¿vale? De 𝗏. Vamos ahí. Solo salen 2 naves, ¿eh? En los ejemplos. Habrá que ver cómo va esto, ¿eh? Habrá que ver cómo va esto, porque claro, esto ya está dentro del juego, o sea, me refiero. Es correr en el PU, ¿no? Entonces, a ver cómo se integra eso, cómo te agregas a la carrera y todas esas movidas. Durante un tiempo estuve con uno que solo hacía las carreras con esos circuitos de los aros y era un flipe. Sí, yo he visto algunos récords por ahí en YouTube que te quedas crazy. Estaba de moderadora. Ah, sí, que no era tu amante, ¿no? Matizas ahí. Lo que me he dado cuenta que hacen es que se desacoplan en ciertas partes y claro, si está aquí lo que es el checkpoint y tienen que ir hacia abajo, a lo mejor van por aquí, ya desacoplan, hacen así y pasan el aro así para luego meter boost fuerte y ya pillar la siguiente dirección. Entonces es muy complicado, ¿eh? Tiene su mandanga. Por si acaso, dice Core. ¿Cómo protegen las carreras? Porque ya veo a algunos yendo solo para sabotear. Esa es muy buena, Yepo, ¿eh? Ese es el tipo de cosas. Se pillan atajos, dice Sufier. La movida es que, por ejemplo, voy a poner alguna imagen guapa por ahí. Mientras, vale. O más abierta. Esta, por ejemplo. El tema es que en GTA, por ejemplo, tienes las marcas esas que salen del suelo, que es como una luz, te acercas y te agregas a la carrera que sea, desde el mapa principal, desde el modo libre. Pero claro, hay una transición, hay un salto y de repente sale el lobby, se agrega toda la peña, termina la cuenta y apareces en una posición. Cuenta atrás, de nuevo, y empieza la carrera. Pero claro, ya te han situado en el punto de salida. Aquí no sé cómo van a hacer eso sin cortes. Igual te dicen, sitúate en cierto área y cuando estés es como que ya cuenta que estás preparado para correr. O algo así, ¿no? Digo yo. No sé cómo lo harán esto, ¿eh? Pero bueno, está guapo. Lo que pasa es que 2 naves solo me parecen pocas. Y sabotear esto no sé cómo se podría hacer, Yepo. Igual tienes que aceptar... Bueno, no, claro, es que aunque te restrinjan... O sea, aunque estuviera restringido, la propia M50 ahora mismo podría disparar, ¿no? O sea, este tío puede disparar al que se le pone delante ahora mismo. Por eso digo que tiene que haber restricciones. Mira, ahí no me digas. Tiro perfecto tiene. Buena Borja Presa, ¿qué tal? Una Hammer metida en medio, es que podría ser. O un misilazo, tío. Te sitúas lejos y les clavas un misil. Eso ya es un sabotaje. ¿Qué es eso, Yepo? Pero puede pasar. Entonces, son cosas que tienen que contemplar. Por eso digo que es complicado, tío. No sé cómo empezarán a integrar estas cosas, la verdad. So, what did we learn this week? Well, A no ser que vayan directamente a la arena, recorten el trozo de mapa y si te alejas te dicen, te estás alejando, ya está, solucionado. we learned that, like the developers sitting beside them, embedded QA are often found working on patches for next week, next month, and next year, all at the same time. That the number of outposts and racetracks in the stand system are expected to explode in the upcoming Alpha 3.18. And that we're always going to look to the community for inspiration when it comes time to add additional content to the persistent universe. Now, don't forget that tomorrow we'll be talking with our friends at Turbulent about even more community Vale, la entrevista de hoy es con Turbulent. racetracks coming online.
Y va de las carreras también. No sé si habrá empezado ya o empezará en breve. A ver. No, todavía no. Ah, sí, sí ha empezado ya. Vale. En 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos. Pues sí, van a hablar de eso. No sé, si lo queréis ver, lo vemos, pero verlo así tal cual, hay que estar con la oreja puesta. ¿Qué tal, Susarasa? Muy buenas. Entonces, eso, o si no, Squadrons, que es el otro temita que había. Vosotros diréis, si queréis ver el Inside, o si no, lo ponéis en un lado, o lo que sea, no sé. A ver. Vale, sí. Si queréis lo vemos, ¿eh? El live, tranquilamente, ¿eh? Aunque sea un poco. Vamos a verlo un poco. A ver qué... If you haven't checked it out, Inside Star Citizen dropped yesterday with a look at some of the Soy un embedded poco bajo, UA team members and their work on some of the locations that are currently in testing and being developed for Star Citizen, including the updated New Babbage Convention Center, which has a name that I can't think about, coming in the upcoming Alpha 3.17.4 as part of next week's Intergalactic Aerospace Expo. Vale, o sea que la expo es en New Babbage. Derelict outposts that are being scattered throughout the Stanton system in the upcoming Alpha 3.18, scheduled for this December. And then, of course, a brief look at the outlaw space stations that have been a big part of the upcoming... Vale, está hablando del Inside, básicamente. That we hope to have in your hands next year. We also introduced the idea of adding a whole bunch of community racetracks to Alpha 3.18. Lo que acabamos de ver, básicamente. Preferiría el live, pues vamos con el live. A ver, tampoco no lo voy a hacer simultáneo ni de coña, ¿eh? No soy capaz y aparte no me apetece en absoluto, pero las perlitas que haya... has allowed certain content teams, the opportunity to take short sprints and add additional content wherever possible. And members vale, sí, que hacen pequeños sprints, ¿no? Actualmente para sacar todo lo que puedan, ¿no? Lo antes posible. The opportunity to add 6, or at least 6. We'll find out if that's the total amount. Brand new racetracks to the al menos 6 carreras nuevas, dice, que cree, ¿vale? No lo tenía muy claro por la cara que ha puesto, pero bueno. Se oye bien, si está muy alto él, lo bajo un pelín. Sí, esto, claro, hay que ver material en inglés para aprender inglés. En Euterpe, en los asteroides de Greenhex. I think I'm saying that correctly. We had quite an internal debate on how to say Euterpe when we were filming, and I saw que tiene un dilema de cómo se dice Euterpe. If I intentionally say it different than any of the other developers just to mess with people, and the answer is yes. And then the third racetrack on Area 18. Y la tercera en Área 18. En Arcorp. Vale, y hoy vamos a ver 3 de esas carreras nuevas. To help discuss that today is 𝗏𝗏 from Turbulent. 𝗏𝗏, are you there? Yes, I am here. How's it going? Good. Welcome to being our Poner very subtítulos first para ver cómo se llama este hombre. guest on the new format Star Citizen Live. You can see and hear me, okay? Yeah, everything's perfect. Vale, se ven y se oyen, o sea que vamos para adelante. Well, I'm not watching Twitch right now, so I don't see how many fingers. Oh, you can't see me. Oh, we didn't do that. That was my bad. Este hombre estará en Montreal ahora mismo, en Canadá. So, 𝗏𝗏, joining us on the show this week, we also have 2 members of our esteemed audio team who are going to fill in the back half. But since they were there, and rather than have them sit quietly, we're going to let them join in the conversation. We've got Graham and Quarantin from the Manchester. Vale, estos dos son del equipo de audio. We're doing good, yeah. Que están de puta madre, dicen. You excited to see some community racetracks? Absolutely, yeah. Y están emocionados con las carreras nuevas. I can see and hear them, and if they have any questions, feedback regarding the racetracks, they're welcome to throw it in. Vale, pues eso, preguntas y demás, pues son bienvenidas, ¿no? Con respecto a las carreras y eso. Vamos a ver qué dice la peñita. All right, so 𝗏𝗏, let's just start off with some simple stuff, some setting the stage. Why
add 6 new racetracks to the persistent universe? ¿Por qué añadir 6 nuevas carreras al universo That's a good persistente? question. We should ask that one to Todd because he took us by surprise too when he asked us to do that. But our goal is always to add more gameplay that's fun and quickly for the players. This was a good onboarding task also for one of our new level designers. It was a good first step toward implementing more racing into the universe. It's definitely a step in the right direction. So Que es un paso en la I'm excited dirección to see what's gonna oportuna come incluir esos in circuitos the nuevos. future for racing, but for now, 6 racetracks. It was, I think this was a pretty easy win for all the teams that worked on this, and yeah, it was just. Sí, fun que ha to sido un make. éxito, que cree que ha sido un éxito lo que han hecho hasta ahora y So, que quieren seguir again, adelante. for folks who Ahí está. maybe haven't seen yesterday's Insights to our Citizen, you're going to want to check that out to see a pretty detailed look at the racetracks on 𝗬𝗏, 𝗬𝘁, and Que le hemos echado un ojo a eso, refiriéndose al Insight de ayer. Y hoy van a hablar de otras 3 que no se han visto. The first racetrack that we're going to look at and discuss is on 𝗏𝗏. Y la de 𝗏𝗏 es la Tom, primera why que don't you go ahead and start sobre la with que se va a 𝗏𝗏, conversar. a cine clip, and let's just talk it through. Let's take our first look at the new 𝗏𝗏 racetrack. Vale, vamos a echar el primer vistazo al circuito de 𝗏𝗏. Nemanja, what are we looking at here? ¿Qué estamos So viendo this is aquí? Le going están to be preguntando. a brand new racetrack. So this is not one of the community racetracks that we Esta no kicked es de off. comunidad, esta la han This is hecho a new ellos. one. It's right Es next to nueva. the garden on 𝗏𝗏. They have a pretty cool range of mountains and canyons that are like Que tiene un one montón next de to another. montañas y cañones, And, amplio decided to rango, make a racetrack there for variedad. multiple reasons. One, because it's close to a QT point. 2, because we already have these natural canyon formations for players to race in. It reminds us a lot of the 𝗏𝗏 racetrack, so in that regards, it's going to be very familiar to the players. Vale, que puede recordar a las carreras de 𝗏𝗏, pero no sé, a mí eso, yo no estaba cuando todo eso. So yeah, it's going to be familiar for the racers, but there's also some new parts that are like closer to mountains where we added a little bit of verticality. We added those underpasses under the rocks. Que han agregado cosas nuevas, más verticalidad. We just took 𝗏𝗏 and basically brought it to the next level. So this is like the Vale, que han querido llevar pues eso, las carreras las zonas que pueden ser reconocibles para los pilotos de la época, corredores, pero que le han añadido más sustancia básicamente, ¿no? Louis Max, he did a great job art-wise, and it really shows like in the minor que hay muy buen trabajo de arte. To the ground on the human scale, there's a lot more detail. Todo más detallado, ¿no? Landmarks, las marcas. Vale, está todo mejor delimitado, más claro. 𝗏𝗏 still exists. This isn't. Yeah, we've actually added the missions on 𝗏𝗏 too. So the time trials are going to be available on 𝗏𝗏. We had to update the visuals of 𝗏𝗏 a little bit also to accommodate for the checkpoints. But the golden path of 𝗏𝗏 is still the same. We just had to add some visuals for. Que viene a ser lo mismo que de la que había, pero que con todos los cambios visuales y tal, pues mejor, se ha actualizado todo. We added 𝗏𝗏, I don't even remember which patch it was now, 3.17.2? 1? Yeah. Okay. So that when we added that, it didn't have formal in-game check marks, did it? Checkpoints? No, it didn't. So this is brand new. So MFT team worked on those, and they're actually a lot better than I expected. So yeah, kudos to them. Son mucho mejores de lo que esperaba al final, pues mira, si dice eso mejor. There's going to be a mission available to them? How does this work? Yeah, so there's going to be, they're going to have to grind some reputation in order to unlock all the tracks. Vale, tienes que tener reputación para desbloquear las carreras. A little bit easier, so the player's going to open up the Mobiglass. There's going to be a new racing career. Abres el Mobiglass, seleccionas. Vale, y tienes carreras de entrada, que serían las de nivel fácil. Vale, que no sabe cómo va exactamente la estructura, lo que es el desbloqueo, pero vas a empezar por unas fáciles y a partir de esas tendrás que desbloquear el resto. Y tienen que comprobar los tiempos, cuánto tiempo tarda en hacer todo ese...
based on whoever has the fastest record on that track. He or she. Vale, sí, se registrarán los tiempos y tal, y en función a eso, pues se verá en qué puesto quedas, claro, lógicamente, ¿no? My bad. We do have an overhead a shot, kind of a top-down to see the size of this racetrack, don't we? Let's take a look at that. So, Qué bonito se ve así. How big are we talking here? ¿Cómo es de grande? It's very similar to the 𝗦𝘁 𝗵, so I think this one's about 10 kilometers, more or less. We have other ones 10 kilómetros más o menos. that are about 30 kilometers. This one goes in a loop, 10, 13. so we're going to try to have in the future races that are loops, some that are linear, so we're going to play with that. Okay. Vale, que quieren hacer variaciones que no sean solo un loop, que también haya otras, o sea, agregar variedad en lo que es el diseño del circuito como tal. Took some time off and went and ran the races for us. So let's play Dave's a race on the Daymar here and take a look at the actual race. Buena Skin Black. So again, you take the mission, and then there are actual checkpoints that you have to race through, and they tick Esto es off. lo que estábamos hablando hace un momento, Exactly. justo. So we have visual checkpoints markers right now. Esto está muy bien. Like we see one right there. Ahí se So ve, once you go through, it's al haber gonna show cogido you la the misión, next salen los checkpoint you checkpoints. go to. These are going to be very helpful. I would suggest that players, the first few times they do the races, they do them slowly, just to be sure that they not crash. Que al principio conviene hacerlas despacito para no chocarse. Turns on the race, you'll be able, after a few laps on the race, you'll be able to do them pretty easily, I think. Y que después de un par de vueltas ya te puedes permitir ir más rápido. Un minuto 32 es el récord de este circuito. Que su récord es ese 1.32, que puede entrar todo el mundo al PU y destrozarle, si quieren. Destrozar su tiempo, ¿no? Se refiere. Matter by how much you win, what matters is winning. So, yeah. Wow, it was just like Vin Diesel was here in the room with us. Yeah, it's just like that. 𝗏, you're seeing much of this for the first time here. What are your thoughts here? Yeah, well, I mean, we'll talk a little bit later about how Corentin's going to be looking at the flight experience from an audio perspective, and this is another angle on that. And we have to make the ships work in a way that sounds good in all circumstances, and this is a very unique circumstance, but it looks absolutely beautiful, and I think. Dice el de sonido que suena increíble, que suena súper bonito. Tuning the audio experience to it as well. I do agree. Yeah, it's going to be a pretty cool piece of work to work on. Es una bonita pieza de arte lo que han hecho con el sonido. Yeah, it's a must in this track. What's important to mention also is these tracks are also going to be you'll be able to race them at night also. So like we have amazing lighting artists that did some amazing work on these tracks. So whether you're racing daytime or nighttime, fantástico. The experience is going to be different. But I love to see these tracks, how the way they're light up at night, especially the landmark on this one with the fire on top. It looks great. Vale, que durante la noche también podremos correr en las mismas y ya se han encargado de hacer la iluminación, que ha quedado genial, y que esta en concreto tiene como unas llamas en la torre, lo que se ha visto antes, aquello del fondo, y que queda genial de noche. Shots for print screens. So it's going to be up to the players to find those podiums. There's between 1 and 3 podiums hidden per track. So good luck finding them. Any suitable places for Tusken Raiders to take shots, pot shots at the racers? Yeah. Yeah, it's taken every ounce of willpower that I have not to say the line, not to say the thing, because I really want to say it. Graham is vibrating. You guys can't see Graham, but Graham is vibrating. Like he definitely wants to say it. I'm not saying anything. All right. So that's the Daymar racetrack. This is coming online in Alpha 3.18. Mola, está guapo. Checkpoints. I saw some folks in the chat. Folks were asking about el ruido es de the ellos. possibility of adding like grandstands
or other observation decks to these things. Is there anything like that already at the Damar racetrack, or? Vale, this esta is gente está This diciendo one bastantes has, cosas que I'm no not interesan sure if I nada, así que remember vamos a correctly, verlo I en think full it's a screen. medium landing pad where we saw the landmark location with the fire on top. There is a landing pad there, but I'm not sure Donde the están las size llamas of hay the un landing pad, pad, and I o sea think que we nos would podremos need to put situar it ahí on a our ver las drone so that carreritas. like maybe a caterpillar can land there with a couple of spectators. So we do want to have nice Creo que ha dicho que places cabe una where Caterpillar, people pero can no sé qué ha land dicho and watch the después. race. O sea que cabe, si vas con It's got the cazas, sound guys caben here, unos so I'm gonna cuantos. ask them. Well, audio is usually very downstream for a lot. So like we're sitting here and we're showing the stuff, and our audio guys are like they're seeing it for the first time right now. That's how downstream they are. Any chance of emulating or mimicking the classic pole position? Que si se puede emular de alguna manera lo de las pole Almost feels as position though it would be de rude Fórmula not to 1, at ¿no? this Por point. ejemplo. So now that you've mentioned it, Sometimes I use my podium to enact. Como son los de audio, le pregunta por el See how pitidito, that por eso ha hecho The next eso. race we're going to take a look at, moving from Damar to Louisville. Ahora vamos a Lorville, a ver qué circuito hay. Take a look at this upcoming racetrack here. A ver. So the Lorville racetrack is actually a community racetrack. I know they had like some racing school stuff going on in there, which I ¿Esta es de la used to comunidad, learn este how circuito? to race a little bit better. This racetrack was worked on by a new level designer named Dane. So this was his onboarding task. We thought it would be good for him to Vale, que lo learn hizo un the tipo ropes nuevo, on acaba how de to llegar. use the layers, submit, how to use Perforce, and work with lighting artists and level artists. So it was a good stepping stone for him. It was pretty simple because the racetrack was already made by the community. I think we only changed some minor things. The Que el circuito básicamente es el de la comunidad, pero que han añadido detalles. More structures, Más we can also estructuras. race this one at night. So at night there's Puedes a lot correr de more, noche. visible lights, blinking lights. Gracias a las luces que hay. Yeah, it's just one of those iconic racetracks that the community has been racing for a while. Es un circuito icónico. Able to race it and earn a little bit of credits doing so. Si te lo pasas bien ahí, ganas unos créditos, pues mejor, claro. There's a user in the Twitch chat, I think it was 𝗦𝘁. It's like, if I were the project manager, racing is the last thing I'd be working on. Si yo fuera un desarrollador, sería lo último que haría, las carreras, dice alguien en el chat. Member of the team. It's not everybody that works on Star Citizen is at the same level of involvement, is at the same level of experience, is at the Claro, same que no level todos los que of trabajan están en lo mismo, commitment. está diciendo Jared. And a lot of these times when you see these outward things like, oh, why are they on this and also this and also this, it's because you're looking for tasks to fit Linux. schedules. You're looking for tasks to fit openings in availabilities. You're looking for tasks that are suitable for the talent and capabilities of folks that you're trying out, and it's like this. So you'll get all kinds of things. You'll get the major things, and you'll get Tiene the razón, Jared, totalmente. the little tiny, fun, fluffy things, and all the stuff in between. Especially when you're a project that's Eso es una garrulada decir esas cosas porque cada equipo está a lo suyo. Que no hay más. The Montreal team, I think we're 5 or 6 level designers right now, and out of the 5 or 6 level designers, only 2 worked on those tracks. So myself, Solo son 6, fijaos, de los 1000 en plantilla, o más de 1000, solo hay 6 personas con las carreras. De forma específica. Luego, claro, envuelve a un montón de equipos, pero es muy poco. Es muy poquito. Let's take a look at the overhead for this track here. A ver, So, desde arriba. speaking, how big are we talking? Oh man, that would be a question for Dane. I don't know the size, the exact size of this track. Sí, si es que está todo relacionado, Core. 18 to 20 checkpoints. So it's these are, I'd say, are small to medium sized tracks. Esta es entre pequeña y mediana de tamaño. Uy, perdón. Ah, el puntero es de ellos. Creía que me había dejado yo el puntero, es del tipo. El tipo ese se ha dejado el puntero en la pantalla. Creía que era yo.
So A ver, el de los Reels. where does this start? Do you know where this La starts? captura se ve un poco regular, la verdad. Well, whoever raced the Louisville Gateways track before, which was renamed into Louisville Outskirts now, it's the same exact start position, so it's behind the CBD building. We can see it right there. So Okay. the start point is right behind the CBD building. It's a very straightforward track. There's a few turns and then there's a couple of straight lines. Está describiendo el circuito, Looks good, básicamente, it lo que feels estáis good. viendo. Checkpoints help a lot. We're at the phase where Curioso we're cómo just tiene el polishing triángulo de the energía. checkpoints, where we want Medio... the checkpoints to sí. lead the players a little bit better into the turn. No sabemos si está con el modelo de nuevo de vuelo actual o con you touched on el... something. It's a good point to make now. A lo mejor están con el otro ya, These racetracks are aunque going no to esté el be HUD very new nuevo. to most people, but for folks who have been part of like the XGR racing scene or whatnot, who may have raced these tracks historically, they may be used to them by a very specific route or used to them by a very specific name. When we incorporate these into the Precision universe and bring them in, there will often be changes that are made to the route or the way you process through. That's why we have level designers that go through, like, trying to improve it where they can, but keep the same essence and feeling. The same will also happen with the names. So some of the racetracks will maintain the same name that some folks may already be familiar with. Some of the racetracks will be renamed in line with certain fictions that the narrative team are designing around the racetrack to better incorporate them with pre-existing aspects of the lore or aspects of the lore that you guys may not be Sí, que más o menos, aunque lo hayan dado un lavado de cara, se quieren mantener los nombres porque así mantienen el lore y todo el rollo. Y son identificables. The reason why we changed the name for Louisville Gateways to Louisville Outskirts is because Louisville does have gateways around the city. So we just wanted to be sure that for new players, they don't think that this is a race around the gateways of Louisville. So those are the kind of things we look at. I think it was our narrative guys that looked at when they were finding names. We do try to keep the names consistent, and we also, in terms of gameplay, Claro, que quieren nombres que sean consistentes en cuanto a gameplay, en cuanto a ser explicativos, ¿no? Que te orientes de lo que va a ir la carrera, dónde está situada, todo eso. Reconocible, ¿no? There is like a racing school on Discord, and then I had to join that racing school and pretend que hay una escuela de racing, ¿no? De carreras en Discord. How would you rank this track? Is it hard, medium? And then I'd ask them a couple of questions about different tracks. Vale, sí, que estuvo preguntando de cómo le gustaría a la gente que rankeasen las carreras, ¿no? ¿Qué ranking le quieren dar? Si fácil, medio o difícil o cómo. Sí, yo creo que era un lapsus, Core. The difficulties of each of the tracks and where we should rank them and when they should unlock. Vale, sí, que claro, que están mirando a ver cómo... Tienen que probar, claro, para ver qué circuitos son fáciles realmente o se pueden considerar fáciles o medios o difíciles. Tiene lógica, ¿no? It's one of my favorite tracks. Que es una de sus favoritas, dice. Que está la que más, vamos, en el top de las que más le gustan. With that, let's take a look at the third track. Now, the third vale, track, ahora viene la tercera. We don't have a top-down view because it just looked like a bunch of clouds. But the third track comes to Crusader. Vamos a Crusader. Tiene la Dragonfly de Hello Kitty ahí, en miniatura. Sounds good. So this one was named the Kaplan Stadium before, which I'm not sure why it was named Stadium because it's not a stadium. We changed the name to Kaplan Circuit. Bien, que se llamaba no sé qué Stadium, no sé la primera palabra, dice como no es un estadio que le han cambiado el nombre, dice que tiene sentido, ¿no? And we had a lot of trouble
adapting the community track to the needs of the time trial races. Vale, la carrera de la comunidad se ha The main adaptado a problems este there entorno y was claro que dicen que era a súper big difícil turn adaptarlo. midway through the track where the players needed to do like 4 180 turns very close by, one after another in a fold. And we had issues because of the new player experience. How do we show to the player that they actually need to do this very complicated flying maneuver? We also, each one of our checkpoints needed to have some kind of physical asset to represent the checkpoints. So we just had a lot of trouble. It's a floating city. It's already existing. It already has a purpose, which is to be a shipping lane. So we needed to figure out a way on how we could incorporate an official racetrack into an existing shipping platform, which was definitely a challenge. And how do we do Vale, it que había una de las without plataformas ya existentes sobre la que han tenido que breaking montar the todo esto y shipping que ha sido una platform, but movida, also básicamente. En suggesting that resumen, there muy is like this complejo. Utilizar los assets y colocarlos para double delimitar las zonas, life ver los that it's lived checkpoints, there by que los racers and checkpoints sean shipping, and that it's reconocibles, somewhat etcétera, etcétera. organized. Y que So como está flotando this one was encima, a que hard one ya to mucho bring más to life. difícil It's todavía. definitely a learning experience for us. Que ha sido una experiencia de la que han Yeah, aprendido, it was fun. It was definitely a challenge. It was fun to work on. So que fue we had desafiante, to pero change things from the que community que track les ha that was servido, there ¿no? before, but hopefully we did a good job. Let's take a look at Dave's final time trial here. I had a look at Vale, it ahora va a earlier, correr. and Vamos a ver qué definitely tal. seems a little more timid in his racing on this track compared to on the Lorville. Ahí va con piloto automático, ¿eh? Ahí se ve el triangulito. Dave's not here to defend himself right now, but I know he watches. We actually had this track be the first one to unlock. I'm not sure if that's going to be the case because it does have a higher level of complexity, especially here where you need to do these slaloms in between these posts. Muy So, jodido esto para que sea de I'm inicio. not Dicen sure que where we're going to la idea es rank que this sea de track, las que primero for the release, desbloqueas, but we're pero still que trying to al tener determine el the slalom que no difficulties saben and si es buena the idea. order in which they need to unlock. And of course, wherever they Ya he dicho rank otra that cosa, pero release estaba doesn't hablando mean yo we encima, won't así que no me adjust da it or cuenta. change it, later Oh on. yeah, in the future all these will change, yeah, because we're also testing our reputation system right now. So the tracks the way we've set them up now is also to test the reputation system. It's definitely not going to be like this in the end. Yeah. Pues eso, que están mirando el sistema de reputación y tal, o sea que no saben realmente todavía. Definitely not uncoupled. Come on, Dave. Oh my God. But yeah, it's been great because when I did the snake pit, it was I had to do a lot of the art placement myself. So for these tracks, we had Él mismo colocó ciertas piezas en el otro circuito. An amazing job to guide the player better. There's definitely a big step up from snake pit to the new. Vale, que es un gran paso desde el snake pit. Artists, lighting artists, we had some people from con VFX, todos los artistas nuevos y demás y los assets nuevos que mucho mejor. I know I'm the one that's presenting the tracks for the whole team, but there's a lot more people that worked on these and I think everybody did a great job. Vale, que ha trabajado mucha más gente que antes y que han hecho un buen trabajo. The Horizon City. Our first iteration of the track, I think we completely butchered their intentions of the silhouettes and how Horizon is. So it was great also to have their feedback and see what they're saying, and then let us go through with this and see how we could. Que a primera iteración no fue bien y tuvieron que tomar cosas en consideración, ¿no? Y ver qué feedback les daban. It's been a blast to make these, and we've actually made these tracks pretty fast. They only came. We started working on them not too long ago, so I mean it's a nice added little bonus to 318. Sí, que es un pequeño bonus y que han empezado hace poco, o sea, como diciendo que vendrán más y tal, pero que es una gran adición a la 318. I think for me to see this kind of thing, because
when we're working day to day, we find ourselves working on these little micro experiences. Ya has pagado internet, dice 𝗏𝗏, joder, tío. Se han ido 30 personas, tío, con el corte. Pagar pagos son Yoigo, tío, son unos cabroncetes. Va con las armas encendidas, dice Core. So deep into the nitty-gritty detail of what we're doing. Yeah, it's one of the one of the common misconceptions, or not even misconceptions, but one of the assumptions rather, is that ISC and SCL is just made for the community. But one of the most common messages I get, almost every other day, is from developers who learn about, some feature, some development that's going on in this very large product from the show. Because I get messages like, hey, who is the guy who was talking about this thing? Because they want to message him because that person is working on something that might be able to help them with their work. So it's SCL and ISC is also... Incluso la propia gente de CIG contacta con Jared y le dice, oye, el tío ese que salió en el Inside, ¿quién es? Que le tengo que comentar una movida y tal. Incluso gente propia de thank you so much for taking the time to share some of the community racetracks. Any final words, anything you want to leave the community before we let you go and get on with the audio, folks? No, I'm just very happy with how these turned out. I'm happy I had the chance to work with some new teams. I'm happy that I had the El chance puntero to suyo, work with insisto. the racing community itself. I just wanted to bring one point up before we go. We realized that most of these tracks are from the XGR community, but we're definitely open to working with other people. Like I know it's been on my list to talk to the people from scr.gg more and get their feedback on the racetracks and everything. Vale, que aunque hayan trabajado especialmente con un grupo de diseñadores externos, ¿no? De jugadores que han diseñado circuitos y tal, que están abiertos a contactar con otra gente. Que si tenemos ideas, que le escribamos. Spoken like a true bought and paid for developer, Nemanja. Thanks. All right, so that's it for Community Racetracks. We're going to take a short break and take a look at a community video that was Vídeos de la comunidad, a ver qué hay. In the Day of the Vara contest. I know it's like what it is, November 11th now. El ganador del Día de la Vara. When we missed last week's show. So take a look at this year's first place winner in the Day of the Vara contest, and when we come back, we'll have Graham and Corrington. We'll talk all things audio here. So stay tuned. We'll be right back. The party starts in an hour, you know. I know. This won't take long. The Day of the Varat goes hollow. Spooky. The scavengers haven't been nice to her. Are they still around? Nah, scans didn't show anything. So what are we doing here exactly? Anything of value has been stripped ages ago. It's not about that. I want to see the remains of Major Washburn with my own eyes. It's one of those bucket list things, you know. You mean the pilot who went insane and crashed the ship, killing everyone on board? He's some kind of hero of yours? More like morbid curiosity. Up there. And there's more to the story. Washburn didn't just settle killing the crew. Oh no. He stabbed his crewmates in their sleep. So what happened to the remains? Wildlife? Who knows? Okay, so the dude went insane. So what? You know where Ghost Hollow was returning from? Salvage operation? Hades. Come on, you can't seriously expect me to believe you. Believe what you want. Uno le va contando a otro una historia, ¿vale? Terrorífica y hasta ahí de momento. Tampoco me están traduciendo esto. Toma ya. Forget. Truco o trato, dice Forget. Y se van corriendo, básicamente.
Claro, si no están en party, dices, porque me los cargo. Please, please don't. Trick or treat, Bruno. Y era su colega, disfrazado, básicamente. Lucas, you wearing this the whole time? It was his idea, actually. Jeez, I need new pants. Que necesita nuevos pantalones, se ha cagado encima del susto. Damn you. Sí, sí, se ha montado una buena peli, sí. And that was the first place winner of this year's VARA Trick or Treat. Pues ese fue el ganador del Día de la Star Vara. Citizen 𝗶𝘁, who is totally normal and adjusted and not crying out for help at all. Remember that Me da toque el portátil ahí medio fuera de la mesa, tío. And desperately needs your video content to help us with the scene changes between the first and the second half. So you can submit your videos for possible potential inclusion in Star Citizen Live up on the Community Hub. We're looking for commercials. We're looking for short-form narrative adventures. Que subamos movidas, anuncios cortos, lo que queramos. Just a little bit of respite. And a little bit of insight into the Star Citizen community and the things that you find interesting or funny or que sea interesante, scary, divertido, o que dé miedo, todas Community esas Hub. cosas. Check that out, robertspaceindustries.com. Es un placeholder, ¿no? El portátil, puede ser. Community Hub, I think. Pero es que está enchufado, tío. Por eso me da a mí que no. Y es que hace así con el brazo y lo tira. Welcome back. Hello. Hello. So it has been a while since we've had anybody from the audio team on. Graham, of course, you've moved up the corporate ladder a little bit since the last time we've had you on. What is it that you do for Star Citizen now? So I'm now Director of Audio Technology. So I try to, well, yeah, I mean, Buenas, Mornak. The name Director feels an odd thing to me, but yeah, I'm doing what I've always done, basically. Try to Sí, es de make verdad, decisions High for Tide, yo technology, creo. for the audio technology in the game. And now I get to do it from a slightly fancier place. So You do have our offices are actually right next to each. Well, your office, I'm not in the pit, but they're right next to each other. So you have a very nice office with a lovely view. Un toquecito y se cae, tal cual. And Corrington, what is it that you do for Star Citizen? So I'm a technical sound designer. So basically, I'm taking care of all the interaction between the sound and the game. So basically, making things that already sound cool sound even cooler in the game. Este tío, esa es buena presentación, ¿eh? Él hace que las cosas que suenan guay suenen aún más guay. Más molonas, ¿no? Yes. Y hay una lata de Pepsi ahí, se les ha colado, ¿eh? La Pepsi más esa no debería estar ahí, ¿eh? Casi seguro. And the game is quite old now, so first ships were using like some sort of older technology that all other systems that we were developing at that time. Sí, en las naves antiguas usaban otros sistemas y tenían otros sonidos. Eso lo sé yo porque me los descargué en su momento. Que como el juego cambia, pues claro, las necesidades cambian. Vieron de lo que había, que funcionaba y que no funcionaba tan bien, y a partir de ahí empezaron. The game is quite old now. Send your letters to Eso es lo que ha dicho, que el juego es algo viejo, claro. Ya son 10 años, tío. Hay sonidos añejos, no, lo siguiente. No ha probado encubierta High Tide, pues no lo sé yo, ¿eh? Pero la habéis visto la lata, ¿no? En el plano abierto sale la lata y yo creo que eso se lo ha dejado alguien ahí sin querer. Yeah, really great stuff to races. But so what I think now is we have different places. Players can be in different. Son gran reserva, Mornak, ¿eh? Totalmente, tío. Yo los tengo por ahí, algunos. Y es que no tienen nada que ver a lo de ahora. And it needs to have that little thing in addition to the normal flight, maybe to really make it cinematic, more cinematic, like really giving the player the feel of speed and
and danger Que maybe. quieren que suene todo más cinemático, que dé la sensación de velocidad. Really something you have to consider when working Que hay on that muchas cosas a context where it considerar. can be in. Yeah, for a game as huge as Star Citizen, we have a lot of context to deal with, and we try to come up with as many systemic solutions so that things just work. Sí parece el logo, People can throw features Core. into the game and we don't even know about them, and they just work from an audio perspective. But something like racing is a unique thing where Sí, pero no creo que sea el logo what you're de interested in is all Adobe. happening very much in the Pero se cockpit parece. and in that narrow path ahead of you. And systemic solutions don't really sort of focus on that quite so much. So giving Corentin some tools and his team some tools to allow us to. Yeah, I'm thinking about those. Sí, esto tiene que ver también con lo que se vio en la Con de hace 2 años, pero You bueno. would often hear the, Ahí está la Pepsi. you know, as you're hitting turn after turn after turn, the creaking of the hull, the ship, the car, in the case of these movies, but the little rattling of nuts and bolts that are steadily loosening as the race goes on and stuff. I think there's a lot of opportunity. Claro que conforme en una carrera, según se vaya jodiendo la nave, se adapte el sonido, por ejemplo, ¿no? Esas son las soluciones sistemáticas estas que dicen siempre, ¿no? Por eso decía lo de la Con, que decían que el sonido está en el objeto y no es en el espectro como tal, sino en el objeto con respecto a ti y a los demás jugadores. Entonces, si disparas hacia el frente suena frontal o más frontal, si disparas hacia un lado lo oirás más por la derecha, y así con todos los objetos. Y cuanto más lejos, menos se escucha, y cuanto más cerca se escucha más alto. Claro, que tienen que también tener en cuenta las pasadas, ¿no? Que estés tú quieto y te pase una nave por encima, por ejemplo. Now we're talking about systemic sound and procedural sound and stuff like this, and I have to bring up the last time we really had you on for any kind of extended talk. We were talking about Claudius at last year's CitizenCon. We haven't heard anything. We haven't gone back and touched on. Hace 2 años no, la del año pasado quise decir, que he dicho hace 2 años. Constant game development has changed. I'm just gonna flat out ask, and I don't know the answer when I'm asking this. Is Claudius still a thing? Have we abandoned it for Oedipus and moved on to whatever? I certainly hope not. No, Claudius is definitely Claudius is definitely still a thing. It's a hugely ambitious thing to do. We have over 20,000 audio triggers triggered by our game. They all come from different places, they all come from different tools. And Claudius is an attempt to bring all that stuff together so it can all interact in ways that are natural. But obviously, when we're talking about taking 20,000 audio triggers and all the code that drives how they play, and we're shifting it all into a new tool, without exception, everything is moving into this thing. It is ambitious. I knew it was ambitious when we started it. I'm only now realizing that it was more ambitious than I even realized at the time. But it wouldn't be Star Citizen if it wasn't ambitious. And yes, we are definitely progressing really well on it. Hay hasta 20.000 interruptores, dice, no sé si son relacionados con la Gladius o en general o con X naves, no sé a qué aplicará esto. Si alguien se ha enterado, que lo diga. Buenas, 𝗏𝗏. Pero vamos, la biblioteca tiene que ser la hostia. They're in various stages of development. Like at the same CitizenCon, we debuted Rastar, which is a tool that the designers and the level designers are using to plot stuff. They are now actively using Rastar to begin to play stuff. It's still very work in progress. The interface is still, I believe the exact word I was told was jank. But they're using it now to place the 35 outposts that are going to 318 and to start placing outposts throughout the Pyro system now. Sí, está hablando de lo que hemos visto antes de los outposts. Still in development, still work in progress. Is it actively in use anywhere? Is there anything que si se usan esos 35 nuevos outposts que se planean, si está el sonido ya integrado, por decirlo de alguna forma. Introducing a new system, we ideally don't want to be running the old system in parallel. Now, there may be cases where that has to be done in order for us to get releases out. Vale, que como están como migrando un poquito, conviven los sistemas nuevos con los antiguos de momento. So we need
our solution, our new solution, to at least match everything that's already there. Vale, y necesitan una solución nueva para poder unirlos. It's interesting you say, because we can't afford anything janky. This is going to be the word for today. Is janky. There's an interesting dichotomy. Ya ves, podría haber alguien que hiciera blup, así discretamente y quitarlas, pero no, igual no se han dado cuenta. Igual están ellos tres y uno más con el sonido y las cámaras y ya, In 2K, in 1080p. Broadcast television is 720p. DVD, which used to be, de hecho, los cambios de plano los puede estar haciendo Yares con los pies tranquilamente. Igual son ellos tres nada más. Black and white TV, messing with the rabbit ears, trying to get a signal, watching. Incluso con el tecladito ese que tiene ahí, ¿eh? No me he fijado, en los primeros sí lo cambiaba él, pero igual ahora no. Suffer through and accept all manner of visual quality, but when it comes to audio quality, the second something sounds wrong, the second something sounds off, the second something becomes remotely uncomfortable, like they're out, they're gone. Yeah, absolutely. There are two things that make people notice the audio. One is that it's completely awesome, like a huge singularity explosion or something like that. And the other thing is when something's not quite right. And that is the big problem that we're up against when, like I say, we've got to make sure that everything we do doesn't break anything that isn't already broken. And yeah, you're absolutely right. Things don't sound right, the brain is very quick to notice. Sí, que dice que el cerebro detecta fácilmente tanto las cosas que son grandiosas y están en su sitio como una explosión, y también detectan fácilmente lo que no se adecua a lo que estás viendo, ¿no? $500,000 en un juego virtual del espacio, ¿a que sí, sale la noticia, morna. And then sometimes it shows up green, and it's not supposed. The back door on the Pisces. Así como el que no quiere la cosa. It's a visual problem. A mí no me gustaría ver marcas reales, que eso se ha comentado alguna vez. Estoy en serio, ver marcas reales dentro del juego no tendría ningún sentido. No me gustaría nada, ir por '𝗏 y que ponga Pepsi. No pega, tío. Was making a weird noise that just hit at this grating frequency. It's like I can't spend more than 10 seconds anywhere near it. It's just that weird. I know you're a programmer and you're a designer. Maybe this is way over, but does this phenomenon have a name? Do we know what this is? Why this difference is that we absolutely won't tolerate? Pete, do you know? Este programa y este diseña, lo he dicho antes, pero bueno, ahora lo han recalcado, lo recalco yo también. I guess if you want a visual analogy, it's kind of like the uncanny valley. It's that sense of discomfort you feel when something's almost as it should be, but not quite, and you start to feel a little nauseous because it's not quite right. And I think that sensation that you get from audio, I think much more easily. And yes, as Chad has figured out when I was talking about the scrambled cable channels, I was talking about BioNukes specifically. McDonald's de New Babbage, joder, pero es que se me hace... o sea, si me dice, vamos al Big Benny's, digo, joder, o a comer un torpedo burrito. Digo, vale, está como integrado, tal, me mola, me parece inmersivo, pero luego eso me saca de la inmersión, tío. Everybody else's. You guys got this crazy. We can't show pictures yet. We'll show pictures and video when it's all ready. We want to present the whole thing like. Que cuando esté todo genial que nos lo enseñarán, pero que no tienen material ahora para enseñar. 6, 8 of them, 10 of them. 12. There's 12 of them. There's 12 of them, and they're huge by comparison to the last studio. Now you can do surround sound and stuff. Talk to me about the new facility here. So the new facility, from our perspective, isn't complete because building an audio room is not the same as building a huge high-rise office building, and we had to get a different set of contractors in to build those rooms out properly. But you're absolutely right. The rooms we've got now are they're usable. They're huge in comparison to the old ones, and
that size, there's a real sense of claustrophobia, I think, in the old rooms, and that's gone away, and there's a sense of space, and with that sense of space you can have a real surround setup that is comfortable and makes sense for the kind of work that we're trying to do. No están hablando como tal del estudio, pero me da a mí la sensación que sí, que con el estudio nuevo pueden configurar mejor los altavoces para ellos mismos hacer sus labores y trabajar con el sonido envolvente y tal, que antes estaban un poco apretados. Yeah, absolutely, and myself personally having a slightly fancier office now. I'm going to say. Buena, Firaser, ¿qué tal? Tendrían que meterlo, sí, y no creo que lleguen a tanto ni Pepsi ni McDonald's. Igual sí. Max en concreto, Pepsi Max. Shout out to the username. Está leyendo en el portátil, no es atrezo. Yes, y ha hecho scroll, es de verdad. O sea que se puede caer en cualquier momento. In addition to the new facilities and everything, the reason I mention it is because there's a major expansion for the audio team underway. Y aparte del estudio, las áreas de audio han contratado a más gente. Aparte de que haya crecido eso, también ha crecido la plantilla. What are you guys doing? Well, we're working towards painting all of the audio onto Squadron 42. There's plenty in there already, but there's a heck of a lot of work to be done. And we need to continue to maintain Star Citizen while that's ongoing. Que están con Escuadrón 42 y siguen manteniendo lo de Star Citizen. O sea, están atareados, claro. Esta peña tiene una de curro que flipas. And we've gone to the execs and we've been given the green light to grow our team, potentially quadruple our team from where it was like a year ago, and that's something that no sé qué es eso, Affleck. For in the past, but just by doing the analysis on it and realizing just how small we are compared to the company as a whole, we've been able to open up a lot of positions. We're looking for sound designers at all levels. We're looking for a couple of audio programmers. Sí, alguna mesita tendrán por ahí si lo hace otro, pero si no, simplemente, si esto es muy fácil. O sea, esta producción es como la que podemos hacer cada uno de nosotros en casa, solo que con cámaras de la leche y un plato. Pero en realidad tampoco tiene mucha historia lo que es producir esto. Puede ser un tío con un Stream Deck, o el propio Jared, ya te digo. For a while and the audio episodes, unos pedalitos, tío, tranquilamente. Is a very downstream team, and a downstream team, for lack of a better explanation, means that almost everybody else has to do their work before the downstream teams can do theirs. It's when you're trying to create a sound that has to match a mood, that has to match the size of a thing. They can't be changing the size. They can't be changing the mood. Visually, it's like all these things need to be in place. Claro, que ellos al fin y al cabo estoy explicando ya es que se tienen que adaptar a lo que hay. Claro, que si una luna es gigantesca y grandiosa, que la luna no va a cambiar. Habrá que adaptar el sonido a esa luna. We're now scaling the audio team up in order so that they can start their work, really painting, in the Squadron 42. I'm not saying the thing. I'm just going to reiterate the things that you're saying and let people make their own determinations from that. So yeah, what else do we got? We're just about out of time. We've talked Claudius. We've talked han hablado del sistema ese, flight experience. We talked the new office. We did the shout out for de la nueva oficina. Because your team is growing by nearly 4. A ver qué les queda. Is there anything else we need to cover? I mean, what do you want to know? We got we're not just on Claudius. We've got from a tech perspective, we've got propagation system, which I've talked about again in the past, and it is propagación, no sé si del fuego. So we'll be presenting that at some point very soon, I think. People can see what that's doing for us, and again, that's with a view to trying to close out some work. It's about streamlining the sound designer's experience. So a lot of the tech that we're coming up with within both audio code and tech sound design is really focused on allowing the sound designers to be pure sound designers and not spend all their time implementing. Que están, claro, están divididos, el por ejemplo programa y el otro diseña, porque así cada uno se puede centrar en su campo. Sí, le da vistazos, 𝗦𝘁 and I think they're going to really sort of free up a lot of sound designer time. It wouldn't be a show with the audio team if I didn't ask about VoIP. Anything you can tell us about? Y hace scroll y tal, o sea que es de verdad, no es atrezo. Is there any work on the horizon we can talk about?
It needs work, and there is work in the backlog, currently unscheduled, but there is work to... we want to make the VoIP experience a bit more rounded, so we want remote players to not just hear the voice of the player that they're hearing, we want them to hear as if there was a mic in the location of that person. So we're going to pick up more of the surrounding sound. If somebody opens a VoIP call and doesn't say anything, you're going to hear the ships going past them, you're going to hear the ambience of Grimhex. Está hablando del sonido posicional, básicamente, ¿vale? Mucha mandanga para traducir, pero bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? The way the voices sound as well, you know, we need to do a little bit more tuning on the whole experience. Que en el espectro el sonido venga de donde está realmente, ¿no? Affecting the mix. And we need to think about the VoIP mix as well, because it's really important that you can hear the people talking to you, but not lose. Claro, que tienen que pensar mucho en la mezcla cuando hay push to talk. Pues claro, que se oiga la voz correctamente y todo eso. Muchas gracias, 𝗬𝗏, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos viendo el live con el equipo de sonido, diseñador y programador de sonido tenemos aquí. Maybe if I ask enough times, maybe we can get that schedule. If we grow the team, maybe after we grow the team times 4. Yeah, exactly. If we grow the team times 4, maybe we can get that backlog stuff scheduled. Qué icono más loco ese. So yeah. That's it for this episode of Star Citizen Live. Pues esto ha sido todo. For hanging out with us for another hour at the end of our week. Remember, if you haven't checked it out, Inside Star Citizen yesterday had a great look at the upcoming convention. Vuelve a repetir que veamos el Inside de ayer. Está guapísimo el Inside, lo hemos visto antes. Ahí lo tendréis en el diferido si lo queréis ver. Alpha 318 and another look at the Outlaw space stations coming in the upcoming 4.0, as well as 3 other racetracks that we didn't talk about today coming to Area. Es el vídeo anterior, ¿vale? Porque ha petado mi internet. Entonces, en el vídeo anterior podéis ver el Inside y el principio de este corte tiene el Inside también, la segunda parte. So you want to check that out. And then, of course, next week, we sort of just touched on it, the Intergalactic Aerospace Expo. Y la semana que viene IAE. Todo publicidad, ya sabemos. Biggest in-game event of Sí, lo he buscado, Adlec. No lo he puesto, pero lo he buscado. Sabía que te referías a alguna mesa y tal, pero ya te digo, no hace falta casi ni eso ya a día de hoy. Para esto, para una producción así. Con 3 pistas, una por micro, está todo hecho. Me voy a entrenar, que vaya todo bien. Pues que entrenes bien, 𝗬𝗏. Muchas gracias. Y a ti el entreno, hombre. But yeah, that begins next Friday. At a date that I can't think of right now, maybe the 18th or 19th. That sounds about 7-ish days from now. And come on back to Inside Star Citizen next week. It's the first of 2 weeks of Intergalactic Aerospace Expo shows, where we'll be talking about the 600i rework. De los 600 iban a hablar en el próximo Inside. A neat introduction to Drake Interplanetary for folks who may not know our sponsors of this year's event, and the introduction of a new spacecraft that I'm not going to spoil right now. De Drake y de otra nave de la cual no pueden hablar ahora. Nave o vete tú a saber, yo creo que nave. Intergalactic Aerospace Expo spectacular roundtable with members from the vehicle content teams, the vehicle experience teams, the vehicle feature teams, the vehicle ahora leo lo de 𝗏𝗏, a ver qué dice este hombre. Design teams. We got a big old thing coming. That'll be next Friday, right here for Star Citizen Live in a new format with a new thing. Vale, muy bien. Está metiendo hype, bien hecho. Que la próxima semana va a haber un live también interesante con desarrolladores y demás. Cosa que ya sabemos, pero que está bien que lo digan, porque eso es que hay mandanguita. Thank you so much for hanging out with us this week, and we'll see you next week. Take care. Muy bien, nos vemos. Jared, ¿qué pasa? Ah, vale, hay otro realizador porque le ha mirado. Cuando se ha puesto la pantalla negra le ha mirado. During the day and everything, but what about at night? What about how cool they are at night? Well, enjoy this look at the 3 tracks at night, and then we'll see you next Toma week. ya, las 3 carreras que hemos visto antes de noche, los 3 circuitos. Vamos a ver.
de despedida. Bien, bien. Si hay un realizador, ¿eh? Le ha echado un ojo ahí. Ha mirado a alguien, ¿eh? Vale, vale. Yo creo que eran los 4. Entonces, ya os digo, con un tío que se encargue del sonido y las cámaras, mientras que hagan una prueba de sonido antes de empezar, no hace falta nada más. Está guapo, ¿eh? Se ve súper bonito. Y aparte con las lucecitas, más o menos se delimita el circuito, ¿no? Con estas balizas azules y las otras luces que hay en los puentes. Dice Mornak, yo lo hago todas las mañanas. Me hago una producción de estas. Cambios de cámara, efectos de sonido, luces, de todo. Luego tiro de la cadena y salgo del baño. Vaya, se nos cae el mito de los pedales. Me temo que sí, ¿eh? Hay alguien ha cobrado por la Pepsi, pero no lo leas, dice. Tenía que leerlo. Fijaos qué preciosidad, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien. Buenos insights, bien producidos. Esto, nuestra pasta está aquí también, hombre. Esto hay que disfrutarlo, joder. Tenemos un programa semanal de lujo de 1 hora, hora y pico. Y encima el insight, que cada vez son mejores. Yo estoy muy satisfecho, sinceramente. Porque hubo una época, la época oscura de transición. Igual no me estáis ni oyendo, porque la dinámica de este tema es loquísima, ¿eh? Empieza suave, pero pega el petardazo y se come a cualquiera que esté narrando lo que sea. Que eso, que la época aquella de transición, pues claro, fue dura. Pero vamos, estos insights le dan 1000 vueltas a los de hace... O sea, los live le dan 1000 vueltas a los de hace un año, pero vamos. Y a los de hace algunos meses ya ni te cuento. Pintaza, ¿eh? Sí, 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 sí. Maravilloso, tío. Dice 𝗦𝘁 sí que han mejorado los live copones, que es una maravilla, tío, esto. Ya saben que tienen que enseñar cosas. Saben que necesitan entrevistas más largas y más centradas en las preguntas de Zig. Porque había algunos que se ponían a leer del chat y con tanto troll, al final respondían a alguna pregunta chorras y tal, y se tiraban 10 minutos, tío, por una gilipollez de pregunta que había hecho alguien por trolear. Punto. Y ahora van... Venga, y que lo diga también el bot. Yo lo hago todas las mañanas. Me hago una producción de estas, cambios de cámara, efectos de sonido, luces, de todo. Luego tiro de la cadena y salgo de baño. Qué bueno. Dice Sufier, hay más info en estos 2 últimos insights y este live que en la con. Es que sí, tío. Está bien presentado, tiene una estructura muy lógica, todo. Va... O sea, se encargan de hacer bloques. O sea, este insight ha estado... O sea, este live ha estado perfecto, pero es que el insight también. Ahí se les ha olvidado poner el canal. Pero bueno, se ve que lo tienen diseñado y han metido esto aquí también. Fíjate, no le ha cambiado ni el título. ¿Qué os parece esto? Ha pillado una plantilla y se... ¡Qué bueno! Esto mola porque son humanos. Son humanos. ¿Qué os parece ese final? Es muy bueno, ¿eh? Anda, mira, han cambiado esto también. Esto está pixelado, pero bueno, por lo demás... Donation... A ver, vamos a ver el QR este. Esto lo ha dicho antes, pero no me he enterado bien. Ah, vale, para los de... El milagro de los niños. Esto ya... Sí, exactamente. Esto es lo que salió en el Battle of Bricks. ¿Vale? Que son estos, los de 𝗫𝗫. Bien, pues si queréis apoyar a los niños que tengan problemas del tipo que sea, ¿vale? O alguna discapacidad o demás, este es el QR que tenéis que usar. 「 Esta es la última
Fantástico. Esto está un poco pixelado, ¿eh? Esto está un poco feete, la verdad. No sé si lo hará Jared como tal. Me da a mí que sí, que pringa en esto. Eso está un poco cutre, pero me alegro que estén haciendo el intento de cambiarlo, por lo menos. Eso ya dice mucho. La cuenta atrás es la misma de la con. Y esto es lo que me ha resultado chocante. Igual lo ha recortado ahí rápidamente. A ver. Sí, es como que se ha cortado ahí antes. Se ha cortado antes, pero vamos, básicamente lo que he hecho es cachondo eso. Claro, se ha bajado una plantilla, entonces, claro, ponen texto, ¿no? Como coloca aquí tus redes, ponía, ¿no? Entonces estaban las redes del juego, ¿no? Robert Space Industries y todo esto. Pero el título no lo ha cambiado, no le da tiempo a cambiarlo. Estaba el que viene por defecto. Pero por sacarle una pega, ¿eh? Ya ves tú. Me hace gracia más que otra cosa, ya ves tú qué problema. Y de producción también mucho mejor, dice Sufier, totalmente, ¿eh? Nos merecemos algo así, tío. Yo creo, ¿eh? O sea, vamos a ver que nos hemos dejado la pasta, tío. ¿Sabes lo que te digo? Queremos, o sea, es bueno para nosotros y para ellos. Nosotros lo disfrutamos más y ellos se dejan ver como mejor, ¿no? Tiene una carta de presentación como de más calidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Dice 𝗬𝗁, pues no te diremos que no, por supuesto que no. O sea, estoy de acuerdo completamente con Sufier y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es mucho mejor esto que lo que había. Dice Mornak, escucharlo con voz de chavala robotizada no tiene precio. Sí, sí, ha quedado gracioso el mensajito. Dice Obsesión, ojalá mantengan el nivel. Buenas tardes, Obsesión, que veo que es la primera vez que hablas por aquí. Bienvenido o bienvenida. Obsesión, mejor dicho, ¿no? Que no hay tilde. Espero que mantengan el nivel, yo también, pero vamos, no creo que vayan para abajo, ¿no? ¿Quién va a ir para abajo? Esto tiene que ir para arriba, tío. O sea, si prueban algo y les funciona y toda la gente les dice, ¡jo, qué bonito ha quedado! Está genial, pues seguirán la misma línea, yo creo. Dice Sufier 𝗏, lo verás claro cuando hagan el insight del modelo de vuelo. Verás cómo te darás cuenta que en la con no te dijeron absolutamente nada. Claro, si es que la con son pinceladas al final. Aquí se están metiendo ya en harina, te enseñan cosas, te explican, por eso es tan interesante. Y sobre todo eso, que enfoquen bien el temario a tratar y que las entrevistas no se, o sea, que sean concretas de lo que tienen preparado e internas, no que estén contestando al chat directamente. Porque contestar al chat, mira, lo único que ha contestado Jared ha sido a un tío que ha dicho, si yo fuera el líder, lo último en lo que el líder del desarrollo, ¿no? El que marcara las pautas y tal, dice, lo último que haría son carreritas, tal. Y entonces ha dicho Jared, no tiene nada que ver los que están diseñando las carreras, que son 6 de 1000, no lo ha dicho así, pero esto lo añado yo. Que no va a afectar en nada, o sea, afecta para bien, que hay 6 personas que hacen carreras, están las carreras, las incluimos, ya está, no pasa nada. No quiere decir, ¡joder, que el server Messi no va a salir porque están haciendo carreritas! No, hombre, no. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y eso que me pareció buena con... Pero esto es un canteo, dice Sufier. Es que esto es muy grande lo que han enseñado entre el Inside y el Live. Vamos. Son mejores los programas semanales. Mejor que la con, pero la con es necesaria por el evento en sí, tío. Que salga Chris Roberts, todo este rollo. Dice Core, que salgan los de IF en una donación es un lavado de cara después de la convención desastrosa que hicieron en 2012. Creo que fue ese año. Pero explica eso, Core. Explica eso bien, porque no sé de qué va. Los de IF y estos hicieron lo de el Battle of Bricks, ahí de buen rollo y tal. No sé, me parece correcto, ¿sabes? Que se junten, tienen muchos jugadores en común. Joder, pues estupendo.
por una buena causa, adelante. Dice Mornak, el nuevo está triunfando, plantilla la lata de Pepsi. Sí, es verdad, tío, la lata de Pepsi, yo que él empezaría a buscar curro, dice Mornak. ¿Tú crees que le van a echar la peta a este hombre, a Jared? A lo mejor le echan la peta, A lo mejor le echan la peta. Igual se la ha dejado el realizador, el que estaba ahí en la producción, ahí en la sombra. Y igual estaba ahí en la mesa, ha dicho, ¿me da tiempo a una Coca-Colilla? Sí, venga, aquí mismo la dejo. Y han empezado el programa y ha dicho, ¡ay, va! ¿Y cómo me voy a levantar ahora? Que se me va a ver. 1000, habrá que verlo. Cuando sean 1000, cuidado, Hombre, ¿cuántos desarrolladores hay en Cloud Imperium Games ahora mismo? Así a voz de pronto, no lo sé, pero por ahí andan, ¿no? O pretenden andar, ¿no? Que me da lo mismo, que si son 100 personas y 6 hacen circuitos de carreras, joder, tío, eso no es nada. Es un porcentaje muy bajo, tío. 6% de la plantilla, tío. No es nada. Pero es que es incluso mucho menos, ya te digo. 750, pues tú me dirás, 6 personas de 750, tío. No es nada. Dice Core, fue noticia mundial que cuando uno de los jugadores pidió el suicidio de otro y estuvo uno de los desarrolladores allí. ¿Cómo? A ver, Core, vamos a ver. Fue noticia mundial de cuando uno de los jugadores pidió el suicidio de otro, todo in-game, imagino, ¿no? Y estuvo uno de los desarrolladores allí presente riendo. No sé, es que esto, Core, no entiendo. Con lo que has escrito no me entero de nada. Que en la convención pasó eso. Que le dijo uno a otro que se suicidara. Dice Sofía, rectifico, 1000 en Reino Unido. Cuando haya eso, cuidado. Claro. Está Turbulent también por ahí rondando, que son mucha gente. Entonces, por 6 personas, tío, eso no es nada. No es nada. Ni va a afectar para mal al resto del proyecto, ni de coña. Ni de coña. Tenemos otro temita aquí, interesante. Tenemos otro temita aquí interesante, por cierto. Que es Squadrons, ¿vale? Voy a tener que parar un momento. Pero vamos a ir con esto ahora. Bueno, voy a poner una imagen más molona, por si entra alguien. Eso es, vamos a ver estos vídeos guays, a ver si nos enteramos de cómo va Squadrons, ¿vale? Que hay gente que ni sabe que hay un juego de cartas de Star Citizen en desarrollo. Lleva 6 años ya, Pero bueno, ahora va a salir un prototipo fabricado dentro de poco, o eso dicen en la web, así que le echamos un ojillo. Podéis poner lo que queráis, Core. Lo que queráis, a ver. Ya me entienden, ¿no? Vamos a ver la noticia esta y ya os digo, me voy a tener que levantar, necesito ir al baño y me voy a hacer un café antes de que sea demasiado tarde, que si no luego de madrugada no duermo. Paro, aprovecho, me hago un coffee y vuelvo aquí con vosotros. Si queréis hacemos adivina la nave o algún juego chorras mientras. Otro LCG o similar. Pero esto no es comercial, aunque tenga el beneplácito de ZIG, no es oficial. Entonces ahora os voy a explicar los detalles que hay. Pero ojalá se pudiera comercializar esto. Yo me pillaría una copia. De hecho, he hablado con el tipo que lo ha creado. Son 2, pero bueno, con el que está atendiendo a la gente y tal. Le escribí y le dije que quiero un prototipo, que tengo que hacer. A ver si me responde él a mí. Vamos a ver. Noticia que envía Core. Esto es off topic, pero bueno, puede ser interesante. Marujeos galácticos. A ver, lo voy a poner para que lo veáis vosotros. Dios, vuestros ojos tienen que estar ardiendo ahora mismo.
No tengo ni idea de cómo se pone el modo oscuro en Brave, sinceramente. Está en oscuro, supuestamente. Pero las web, a ver, si recargo me la da oscura, no, ¿verdad? Esto es como el aspecto exterior. No lo sé, lo tendré que buscar, eso. Tendré que buscar. Os aguantáis por hoy. Es lo único con fondo blanco que vamos a ver. Dice, en el reciente encuentro de 𝗍 Online en el FanFest, bla, bla, bla. ¿Cómo? Pero esto es muy chungo, tío. Esto es chunguísimo. Esto es chunguísimo. Lo voy a copiar porque no lo quiero traducir mal así al tuntún. Vamos a pegarlo aquí en DeepL. Ahí está. Y vamos a... Quiero todo el detalle, ¿vale? No me quiero colar, que esto es tema serio. Dice, en la reciente reunión del FanFest de 𝗍 Online, un panel se volvió muy desagradable rápidamente cuando los jugadores veteranos de 𝗍 no solo comenzaron a burlarse de otro jugador que supuestamente mostraba tendencias suicidas, sino que animaron a otros a hacer lo mismo. O sea, que están hablando del humano, de la persona, no de un personaje dentro del juego. Pero ¿qué tiene que ver el panel con que alguien diga que tiene tendencias suicidas o algo así? O sea, ¿en qué momento está un tío hablando de 𝗍 y tú dices, yo tengo tendencias suicidas? No sé cómo funcionará esto. Dice, durante un panel el pasado jueves, un moderador, durante un panel el pasado jueves, moderado por un empleado de CCCP, los desarrolladores del juego, una presentación preguntas preguntas y respuestas sería, se vuelve incómoda cuando se ve a algunos miembros en el escenario ir tras un jugador individual. O sea, que le estaban metiendo cerita, ¿no? Se metían con él. A ver. Esta gente, yo no sé, ¿eh? Esto es una locura. Esto es muy mal rollero, Core? Esto es muy mal rollero. A ver. Cuando uno de los jugadores indicó claramente pensamientos suicidas y mostró signos obvios de depresión severa, en lugar de cerrar el panel y o buscarles ayuda, las cosas empeoraron. O sea, el que estaba dando la charla era un jugador. Entiendo yo, ¿no? Cuando esta comunicación fue mostrada a la audiencia, el presentador, junto con parte de la audiencia de jugadores y representantes de CCP presentes, todos se echaron a reír. Informa a otro jugador presente y que escribe a Eurogamer. El presentador continúa animando a otros jugadores de 𝗍 Online a acosar a este jugador con la esperanza de que finalmente se viera obligado a actuar sobre sus pensamientos suicidas. Pero ¿qué es esta mierda? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué va esta castaña pilonga? Me parece surrealista. Se proporcionó la información de contacto de este jugador en el juego. Esta sección de la presentación me pareció de muy mal gusto. Oh, vaya, independientemente de si el jugador en cuestión era realmente un suicida o no, no es la cuestión. Los implicados no podían saberlo, por lo que atacarlos corría el riesgo de causar algunas ramificaciones muy serias. ¿Cómo que ramificaciones? Sí, eso pone. Para su crédito... Sí, CCCP actuó rápidamente para condenar las acciones de sus jugadores emitiendo una declaración que dice, a ver, esto es una paranoia, esto es una paranoia total, pero ya quiero saber el final. Quiero asegurarles que CCCP no aprueba de ninguna manera el acoso a jugadores, especialmente a aquellos que sufren de depresión o pensamientos suicidas, ya que entendemos las posibles consecuencias de este comportamiento aborrecible. Hombre, si te está diciendo que le pasa eso y encima te metes con él a saco, pues igual es el detonante, ¿no? Aunque el contenido de las interacciones en línea entre los jugadores no se puede controlar de forma realista
dentro de nuestros mundos de juego nos tomamos muy en serio las acusaciones de este tipo de comportamiento entre nuestros jugadores. Además, contamos con un protocolo de línea de atención al suicida que en casos concretos ha marcado la diferencia para varios jugadores con problemas por desgracia. ¿En serio hay una línea de atención al suicida proporcionada por 𝗦𝘁𝗶 para jugadores de Elite? ¿En serio, tío? O sea, de Elite de IF. Apreciamos que hayas, esto supongo que ya estará extinto, apreciamos que hayas expresado tus preocupaciones a este nivel y 𝗦𝘁𝗶 estará muy atento a la vigilancia de cualquier comportamiento dirigido a la persona nombrada en la presentación. O sea, esto es una paranoia, tío. Estamos llevando a cabo una revisión interna completa de este panel, así como del proceso utilizado para examinar los materiales del panel. Aunque el material, imagino el índice, ¿no? El guión. Aunque este panel fue anunciado como no filtrado por 𝗦𝘁𝗶, esperamos que las presentaciones públicas sean corteses y profesionales hacia los demás. No entiendo esto, ¿eh? O sea, entiendo lo que pasó y tal, pero que no entiendo, no sé. No es algo que sea ni comentable esto. Y aparte está fatal esa noticia redactada. Aunque esté en inglés. Está muy mal redactada y no se entiende, no es clara de ninguna manera. En fin, eso, necesito hacer una pausa, echar un pipí. ¿Cuánto dura esto? 7 minutos. Vale, esto es lo mismo, pero en alemán, ¿vale? Que son alemanes los tipos que lo han hecho, y esto es lo mismo en inglés. Yo creo que soy capaz de ponerlo durante el descanso y volver antes de que acabe. Y comentamos la movida. Vale, pero ya os digo, me lo hago encima. Aquí sí que voy a poner subtítulos automáticos. Y que Dios nos coja confesados, a ver si nos enteramos de las reglas. Yo lo voy a ver también, ahora en cuanto vaya al baño me voy a llevar el móvil y lo estoy viendo y oyendo mientras me hago el coffee. Así que ahora nos vemos, chicos y chicas. Os dejo con esto, presentación, juego de cartas, 6 años de desarrollo hasta el momento y actualmente preparando un prototipo físico. ¿Vale? Que les he pedido, ya os digo. A ver qué me cuentan. A ver, voy a terminar de leeros antes para luego no llegar y que haya varios mensajes, que si no... Vale, yo uso un plugin en Brave para ponerlo negro, dices, ¿no? Sí, creo que sé cuál es. El Dark Reader, ¿no? Será el que usas. Sufier, puro Spectrum, ¿eh? Dice, hombre, yo en Spectrum no he visto a nadie meterse... Igual no, yo no he parado mucho en Spectrum, ¿eh? Que conste. Pero yo creo que estaría condenadísimo eso, que alguien, y más a día de hoy que la gente está más concienciada, yo qué sé, si alguien, que no lo tiene que decir en Spectrum, eso para empezar, pero si alguien dice en Spectrum que se encuentra mal, que se quiere morir, que no sé qué, si encima le dices, sí, tío, hazlo, no te cortes, claro, si la vida no tiene sentido, pues yo creo que eso estaría condenadísimo completamente, y si se ríen de él igual. Dice Adler, la comunidad de IF es muy tóxica, espero no pase esto con Star Citizen. Yo no puedo hablar, bueno, no he estado en IF. Dice Core, es muy mal rollero, por eso te he dicho antes de eso, del Battle of Bricks, era un lavado de cara. Pero si es que IF no hizo nada. Si esto fue entre jugadores, lo que pasa es que a lo mejor uno de los representantes de IF tuvo una risa nerviosa o cualquier cosa así, ya lo toman. Si es que estas noticias, si no has estado ahí, pueden ser basura completa. Y Sufier, yo me río en Spectrum de los saleros que ponen, de los biberones, ¿no? Que pones un post y te ponen biberones y saleros y tal. O un payaso, eso me hace hasta gracia. Pero no he visto cosas chungas no he visto en Spectrum. Imagino que porque estarán maneados. Dice Mornak, muchas empresas tienen esos teléfonos de atención. Sí, qué curioso, Mornak, ¿eh? Dice 𝗦𝘁𝗶, me parece muy bien, ojo.
Dice 𝗦𝘁, en Star Citizen necesitamos una línea de créditos aportada por CIG. Pero ¿cómo va eso, 𝗦𝘁? En plan de pedir créditos, de pedir pasta, pero se la pides a CIG directamente en vez de al banco, ¿no? ¿Te refieres a eso? Dice Core, bueno, es que es de Kotaku. Si yo, el prestigio de las revistas y todo eso da igual. Me refiero a la noticia, el clickbait. Ahora vivimos en una época que tienen que luchar. O sea, por si tanta noticia basura y falsa hoy día, porque es que tienen que luchar por tu atención. No te toquen mucho más de 2 sacudidas, es paja. Voy a intentarlo, a ver. Voy a intentarlo, a ver. Si con 2 sacudidas me quedo bien. Se va a hacer una producción de esas buenas. Dice, ¡ah! ¡Qué cabrones! Bueno, pues eso, que voy a ver si me cunde, ¿vale? Estoy mirando el vídeo y ahora lo veremos con calma y tal, los primeros planos. Pero bueno, básicamente van a explicar el sistema de combate, Bandul contra piratas, ¿vale? Hay 2 bandos, es competitivo, Bandul contra piratas, para que os pongáis un poco en situación. Voy a coger la fuente desde aquí también. Creo que es esta. Sí, efectivamente. Así que ahora nos vemos. Hasta ahora, chicos. Welcome to Star Citizen and the guide to Squadrons, the strategy card game in the Star Citizen universe. In this guide, we will give you a closer look at the upcoming Star Citizen card game Squadrons, how it plays and the basics. Squadrons is an immersive strategy card game in which we can create our own squadron in the Star Citizen universe to compete against other players with our favorite ships. Squadrons is currently in the prototype phase, which consists of a 𝗬𝗍 deck and a Vendul deck. Squadron has been in the works since 2016 as a fan project by German developer 𝗦𝘁 and has recently received an official license from Cloud Imperium Games, so it is foreseeable until we can expect a release. We already had the chance to play some live rounds with the creator Thomas and had a lot of fun with the prototype version, which will be changed in optics and details until the release. But how does Squadron play? First of all, a big thank you to the real ladies and gentlemen who make this video possible with their support as Patreons, channel members or Twitch subscribers. Thank you! The deck currently consists of a 𝗬𝗍 deck, the rival Vandul deck, 2 dice and a location card set, whereby we can currently only use the available Stanton system. With new systems appearing in the game, however, we can expect corresponding expansions for Squadrons as well. In 1-on-1, we find 5 random location cards, which have different victory points. The aim of the game is to reach 7 of these victory points and to hold them for 1 round, which ultimately guarantees victory. And for this, we have different tactical and strategic possibilities to dominate the battlefield in the different game phases per round. The 5 location cards available on the battlefield differ not only in the number of victory points, but also in their special characteristics, which can vary in many ways. The example of the Jump Point Magnus, we receive 4 victory points, but the shield values of our ships are not valid here, which does not exactly make defense easier. There are also victory points in which we have to actively destroy a facility or a large ship, or even protect it, which brings further tactical depth to the game. Let's take a look at the battlefield and its layout. To take victory points, we play our cards as cleverly as possible by first placing our ship cards or traps on them face down. Below the locations with the victory points is our fleet zone, which can offer us strategic possibilities but can be attacked by the opponent. And finally, we have our own cards in our hand, our pack of cards, whereby we draw new cards every round, as well as our discarded cards and destroyed ships. It gets interesting when the 2 sides meet at a location, because then it inevitably comes to a fight,
as long as it is not a ship with a reconnaissance function, which can optionally retreat again after reconnaissance. However, we will not go into detail about the many special abilities, as this would go beyond the scope of this guide. So we go into a classic battle. Here we find Captain Red with his Hornet against Clara in an elite glaive. Deciding who